Como todos sabemos, amados hermanos, el plan de Dios para la raza humana no incluía dolor, muerte, destrucción, ni nada parecido. Dios anhela siempre para sus hijos lo mejor. El mal entró a nuestra historia como consecuencia de la decisión del hombre. En su divina y santa soberanía, el Señor crea al hombre con la capacidad de obedecer o decidir desobedecer. Y sabiendo las consecuencias de cada una de estas opciones, el hombre decide desobedecer a Dios. Sin embargo, el amor de Dios es grande y sus planes son ampliamente abarcantes. La última palabra no la tuvo el pecado ni la tuvo Satanás. Dios abrió un camino de salvación, una vía de escape que le permite a la raza humana salir del abismo del pecado, salir del abismo de la muerte y del dolor. Como bien sabemos, y aún por experiencia propia, el pecado trajo consigo dolor, muerte y separación. Sin embargo, la solución de Dios trajo consigo vida, transformación, redención y unidad. Esta semana, con la ayuda de Dios, vamos a ver grandes mensajes basados en el inicio de la historia de la redención en este planeta Tierra. Comentario de la lección del domingo 30 de septiembre. Patriarcas y Profetas, capítulo La Creación. El espíritu de profecía nos dice: el hombre había de llevar la imagen de Dios tanto en la semejanza exterior como en el carácter. Solo Cristo es la misma imagen del Padre. Hebreos 1:3. Pero el hombre fue creado a semejanza de Dios. Su naturaleza estaba en armonía con la voluntad de Dios. Su mente era capaz de comprender las cosas divinas. Sus afectos eran puros. Sus apetitos y pasiones estaban bajo el dominio de la razón. Era santo y se sentía feliz de llevar la imagen de Dios y de mantenerse en perfecta obediencia a la voluntad del Padre. Cuando el hombre salió de las manos de su Creador, era de elevada estatura y perfecta simetría. Su semblante llevaba el tinte rosado de la salud y brillaba con la luz y el regocijo de la vida. La estatura de Adán era mucho mayor que la de los hombres que habitan la tierra en la actualidad. Eva era algo más baja de estatura que Adán. No obstante, su forma era noble y plena de belleza. La inmaculada pareja no llevaba vestiduras artificiales. Estaban rodeados de una envoltura de luz y gloria como la que rodea a los ángeles. Mientras vivieron obedeciendo a Dios, este atavío de luz continuó revistiéndolos. Nuestros primeros padres, a pesar de que fueron creados inocentes y santos, no fueron colocados fuera del alcance del pecado. Dios los hizo entes morales libres, capaces de apreciar y comprender la sabiduría y benevolencia de su carácter y la justicia de sus exigencias, y les dejó plena libertad para prestarle o negarle obediencia. Debían gozar de la comunión con Dios y de los santos ángeles. Pero antes de darles seguridad eterna, era menester que su lealtad se pusiese a prueba. En el mismo principio de la existencia del hombre, se le puso freno al egoísmo, la pasión fatal que motivó la caída de Satanás. El árbol del conocimiento que estaba cerca del árbol de la vida en el centro del huerto, había de probar la obediencia, la fe y el amor de nuestros primeros padres. Aunque se les permitía comer libremente del fruto de todo árbol del huerto, se les prohibía comer de éste so pena de muerte. También iban a estar expuestos a las tentaciones de Satanás, pero si soportaban con éxito la prueba, serían colocados finalmente fuera del alcance de su poder para gozar del perpetuo favor de Dios. Dios puso al hombre bajo una ley como condición indispensable para su propia existencia. Era súbdito del gobierno divino y no puede existir gobierno sin ley. Dios pudo haber creado al hombre incapaz de violar su ley. Pudo haber detenido la mano de Adán para que no tocara el fruto prohibido, pero en ese caso, el hombre hubiese sido no un ente moral libre, sino un mero autómata. Sin libre albedrío, su obediencia no habría sido voluntaria, sino forzada. No habría sido posible el desarrollo del carácter. Semejante procedimiento habría sido contrario al plan que Dios seguía en su relación con los habitantes de los otros mundos. Hubiese sido indigno del hombre como ser inteligente y hubiese dado base a las acusaciones de Satanás de que el gobierno de Dios era arbitrario. Dios hizo al hombre recto, le dio nobles rasgos de carácter,
sin inclinación hacia lo malo. Le dotó de elevadas cualidades intelectuales y le presentó los más fuertes atractivos posibles para inducirle a ser constante en su lealtad. La obediencia, perfecta y perpetua, era la condición para la felicidad eterna. Cumpliendo esta condición, tendría acceso al árbol de la vida. Mientras permaneciesen fieles a la divina ley, su capacidad de saber, gozar y amar aumentaría continuamente. Constantemente obtendrían nuevos tesoros de sabiduría, descubriendo frescos manantiales de felicidad y obteniendo un concepto cada vez más claro del inconmensurable e infalible amor de Dios. Comentario de la lección del lunes, 1 de octubre. El pecado voluntario desplaza a Dios del centro de la vida y pone al yo en el centro del ser. El yo no sabe tener poder. Cuando el yo tiene la preeminencia, siempre tiende a destruir a todos y también a sí mismo. La primera causa y consecuencia del pecado es la separación de Dios. Y una vida separada de Dios no es vida, aunque respire o aunque piense o aunque camine. Porque la verdadera vida no es respirar, caminar o pensar. La verdadera vida es estar unido a Dios y por esta razón vivir para servir, para amar, para ayudar y para edificar. La raíz del pecado es el amor al yo. Poner primero lo que diga el yo. Obedecer nuestros gustos y preferencias, rechazando la voluntad que Dios nos ha revelado. Lo que llevó a Caín a rechazar la voluntad de Dios fue su amor desmedido por sí mismo, que estaba por encima de su amor por Dios y su amor por los demás. Cuando permitió que su egoísmo fuera su Dios, tristemente terminó destruyendo la paz de su hogar paterno y quitando la vida a su hermano Abel. De la misma manera, fue el amor desmedido por el yo que llevó a los antediluvianos a degradarse y a envilecerse tanto que en su corazón todo pensamiento era de continuo solamente el mal. Los antediluvianos se burlaban de Dios y de los siervos de Dios, y además de eso, escogían ignorar abiertamente la grandeza del amor de Dios para con ellos. Su brutal egoísmo los llevó a amar los dones del Creador, pero a despreciar y a difamar al Creador. Hermano mío y hermana mía, no debe haber espacio en nuestro corazón para el reino del yo, para el reino del pecado, pues las consecuencias de ello siempre son mortales. Cuando en una vida reina Cristo, el pecado es desplazado, los caprichos son silenciados, las iras, las contiendas, las divisiones y las pasiones carnales son sujetas ante la majestad del Señor. Una vida llena de Cristo anda esparciendo luz, paz, sabiduría y verdadero amor por su ejemplo de obediencia fiel. Hoy, por la gracia de Dios, debemos aceptar el reinado de Cristo y rechazar de manera firme y terminante el reinado del yo, el reinado del pecado. Que por la gracia del Señor podamos decir como dijo el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Vamos a complementar la lección del lunes con estos pasajes tomados del libro Patriarcas y Profetas, capítulo La tentación y la caída. Después de su transgresión, Adán se imaginó al principio que entraba en un plano superior de existencia, pero pronto la idea de su pecado le llenó de terror. El aire que hasta entonces había sido de temperatura suave y uniforme pareció enfriar los cuerpos de la culpable pareja. El amor y la paz que habían disfrutado desapareció, y en su lugar sintieron el remordimiento del pecado, el temor al futuro y la desnudez del alma. El manto de luz que los había cubierto desapareció, y para reemplazarlo hicieron delantales, porque no podían presentarse desnudos a la vista de Dios y los santos ángeles. Ahora comenzaron a ver el verdadero carácter de su pecado. Adán increpó a su compañera por su locura de apartarse de su lado y dejarse engañar por la serpiente. Pero ambos presumían que aquel que les había dado tantas muestras de su amor perdonaría esa sola y única transgresión, o que no se verían sometidos al castigo tan terrible que habían temido. Satanás se regocijó de su triunfo. Había tentado a la mujer a desconfiar del amor de Dios, a dudar de su sabiduría y a violar su ley.
y por su medio causar la caída de Adán. Pero el gran legislador iba a dar a conocer a Adán y a Eva las consecuencias de su pecado. La presencia divina se manifestó en el huerto. En su anterior estado de inocencia y santidad, solían dar alegremente la bienvenida a la presencia de su Creador. Pero ahora huyeron aterrorizados y se escondieron en el lugar más apartado del huerto. Y llamó Jehová Dios al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Adán no podía negar ni disculpar su pecado, pero en vez de mostrar arrepentimiento, culpó a su esposa y de esa manera al mismo Dios. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. El que por amor a Eva había escogido deliberadamente perder la aprobación de Dios, su hogar en el paraíso y una vida de eterno regocijo, ahora después de su caída, culpó de su transgresión a su compañera y aún a su mismo Creador. Tan terrible es el poder del pecado. Era voluntad de Dios que la inmaculada pareja no conociese absolutamente nada de lo malo. Les había dado abundantemente el bien y vedado el mal, pero contra su mandamiento habían comido del fruto prohibido y ahora continuarían comiéndolo y conocerían el mal todos los días de su vida. Desde entonces, el linaje humano sufriría las acechanzas de Satanás. Comentario de la lección del día martes 2 de octubre. El pecado causa tanta división que ha traído al mundo una multitud de religiones diferentes, de interpretaciones diferentes, aún teniendo la misma Biblia. Porque cuando nosotros nos alejamos de la fuente de la unidad, de la fuente del amor, del respeto y de la verdadera luz, entonces cada uno comienza a interpretar la Biblia de acuerdo a su soberbia, de acuerdo a su gusto, de acuerdo a su conveniencia. Y este es el principio de la multitud de religiones y de la multitud de interpretaciones. Dios nos ayude a estar unidos a Cristo, porque unidos a Cristo siempre veremos las cosas como Él las ve y haremos la voluntad de Dios como Cristo la hace. Cuando los hombres quitamos la vista de Dios y la ponemos en la criatura, siempre nos degradamos, porque nos volvemos semejantes a aquello que contemplamos. Después del diluvio, uno esperaría que los sobrevivientes hubieran aprendido la lección en cuanto a lo terrible que es el pecado y lo bello que es depender de Dios. Sin embargo, la historia de Génesis 11 nos muestra que la humanidad olvida muy fácilmente la gran bondad de Dios y se apega con mucha facilidad a la rebelión y al pecado, aún sabiendo sus mortales consecuencias. La historia de la Torre de Babel está muy unida a la historia de Nimrod. Este es un personaje muy conocido de la historia bíblica y extrabíblica. Su nombre significa rebelión. Se cree que fue un cazador muy hábil y muy fuerte. Algunos historiadores dicen que se hizo famoso al hacer habitable el valle de Mesopotamia, que después del diluvio había sido poblado de animales grandes y feroces, a los cuales Nimrod habría cazado y dominado con su gran fuerza y habilidad. De esta manera se hizo conocido y muy respetado, y los hombres postdiluvianos decidieron hacer de él un rey. Prácticamente se le adoraba como a un semidios. Nimrod concibió el plan de hacer la torre para magnificar la grandeza de sus dioses con D pequeña y hacer notorio su nombre para toda la posteridad. Resulta impresionante y sorprendente que Nimrod sea bisnieto de Noé, hijo de Cus. Cus, el padre de Nimrod, es hijo de Cam. El hecho más relevante de la vida de Cam es aquella maldición de la que se hizo merecedor por causa de su vileza en contra de su padre Noé, cuando no tuvo respeto de contemplar la desnudez de su padre y además burlarse del hecho. Algunos estudiosos afirman que Cam intentó abusar íntimamente de su padre y por ello la maldición que Noé expresa sobre él es así de fuerte. ¿Cómo puede ser que Cam, habiendo visto con sus propios ojos el diluvio como una consecuencia palpable de la rebelión y habiendo salvado su vida en el arca, la cual era evidencia clara del gran amor de Dios por él y su familia, decidiera dar cabida al pecado, a la superficialidad
y a la maldad abierta contra el Señor. Como padres, debemos tener cuidado de vivir una vida completamente entregada al Dios del cielo. Es nuestra responsabilidad enseñar a nuestros hijos el verdadero temor de Dios. El libro Patriarcas y Profetas, en el capítulo La Torre de Babel, nos dice: la posteridad de Canaán bajó hasta las formas más degradantes del paganismo. A pesar de que la maldición profética los había condenado a la esclavitud, la condena fue aplazada durante siglos. Dios sobrellevó su impiedad y corrupción hasta que traspasaron los límites de la paciencia divina. Entonces fueron desposeídos y llegaron a ser esclavos de los descendientes de Sem y de Jafet. La profecía de Noé no fue una denuncia arbitraria y airada, ni una declaración de favoritismo. No fijó el carácter y el destino de sus hijos, pero reveló cuál sería el resultado de la conducta que habían escogido individualmente y el carácter que habían desarrollado. Fue una expresión del propósito de Dios hacia ellos y hacia su posteridad en vista de su propio carácter y conducta. Escucha muy bien, mi hermano, esta parte que sigue. Generalmente, los niños heredan la disposición y las tendencias de sus padres e imitan su ejemplo, de manera que los pecados de los padres son cometidos por los hijos de generación en generación. Así la vileza y la irreverencia de Cam se reprodujeron en su posteridad y le acarrearon maldición durante muchas generaciones. Un pecador destruye mucho bien. Eclesiastés 9:18. Fin de la cita. Cam fue un mal ejemplo para su descendencia. Vivió para rebelarse contra Dios, y sus hijos, su descendencia, siguió su ejemplo. Fue de su familia que surgió Nimrod, un hombre que hizo famoso el estilo de vida que se rebela contra Dios. Un personaje que llevó a cientos, a millares y a millones por las sendas de la maldad y el error. De hecho, Satanás usó a Nimrod para ser el originador de la falsa religión, el originador de Babilonia. Pero ahora vamos a ver un poco acerca del propósito de la Torre de Babel. ¿Qué propósito o qué objetivo tenían los postdiluvianos para crear esta torre? Patriarcas y Profetas, en el capítulo La Torre de Babel, nos dice: los moradores de la llanura de Sinar no creyeron en el pacto de Dios que prometía no traer otro diluvio sobre la tierra. Muchos de ellos negaban la existencia de Dios y atribuían el diluvio a la acción de causas naturales. Otros creían en un ser supremo que había destruido el mundo antediluviano, y sus corazones, como el de Caín, se rebelaban contra él. Uno de sus fines, al construir la torre, fue el de alcanzar seguridad si ocurría otro diluvio. Creyeron que, construyendo la torre hasta una altura mucho más elevada que la que habían alcanzado las aguas en el diluvio, se hallarían fuera de toda posibilidad de peligro, y al poder ascender a la región de las nubes, esperaban descubrir la causa del diluvio. Toda la empresa tenía por objeto exaltar aún más el orgullo de quienes la proyectaron, apartar de Dios las mentes de las generaciones futuras y llevarlas a la idolatría. Adelantada la construcción de la torre, parte de ella fue habitada por los edificadores. Otras secciones, magníficamente amobladas y adornadas, las destinaron a sus ídolos. El pueblo se regocijaba en su éxito, loaba a dioses de oro y plata y se obstinaba contra el soberano del cielo y de la tierra. Fin de la cita. En conclusión, mi hermano y hermana, todo proyecto que tenga como propósito exaltar el egoísmo humano y desplazar a Dios del centro de la vida, degradará nuestra existencia y la de todos aquellos que abracen tal proyecto. No hay un buen final para aquellos que en abierta rebelión e ingratitud contra Dios se deciden a vivir practicando el pecado y olvidando todo lo que Dios ha hecho por ellos. Por eso nosotros hemos decidido seguir a Cristo y vivir para honrar sus mandamientos. Comentario de la lección del miércoles 3 de octubre. Abraham es un gran ejemplo de que aunque haya mucha maldad en el mundo, Dios siempre se reserva un remanente mediante el cual hacer notoria su gloria y su verdad. El libro Patriarcas y Profetas, capítulo Llamamiento de Abraham, nos dice: después de la dispersión de Babel, la idolatría llegó a ser otra vez casi universal,
y el Señor dejó finalmente que los transgresores empedernidos siguiesen sus malos caminos, mientras elegía a Abraham del linaje de Sem, a fin de hacerle depositario de su ley para las futuras generaciones. Abraham se había criado en un ambiente de superstición y paganismo. Aún la familia de su padre, en la cual se había conservado el conocimiento de Dios, estaba cediendo a las seductoras influencias que la rodeaban, y servían a dioses extraños en vez de servir a Jehová. Josué 24:2. Pero la verdadera fe no había de extinguirse. Dios ha conservado siempre un remanente para que le sirva. Adán, Set, Enoc, Matusalén, Noé y Sem, en línea ininterrumpida, transmitieron de generación en generación las preciosas revelaciones de la voluntad de Dios. Adán vivió hasta que Matusalén llegó a los 243 años de edad. Matusalén vivió hasta que Sem, hijo de Noé, llegó a los 98 años. Sem vivió 150 años después del nacimiento de Abraham y 50 años después del nacimiento de Isaac. Abraham vivió hasta que Jacob y Esaú tenían 15 años, e Isaac vivió hasta que ellos alcanzaron los 120 años. Este dato ha sido tomado del libro Patriarcas y Profetas, apéndice 2. Así vemos cuán directamente los conocimientos que Dios había enseñado a Adán pudieron comunicarse a sus descendientes. Adán los transmitió a Matusalén, éste se los comunicó a Sem, Sem a Abraham y a Isaac, y estos patriarcas se los comunicaron a Jacob, padre de las tribus de Israel. El hijo de Taré se convirtió en el heredero de este santo cometido. Por doquiera le invitaba a la idolatría, pero en vano. Fiel entre los fieles, incorrupto en medio de la prevaleciente apostasía, se mantuvo firme en la adoración del único Dios verdadero. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Salmo 145:18. Él comunicó su voluntad a Abraham y le dio un conocimiento claro de los requerimientos de su ley y de la salvación que alcanzaría mediante Cristo. Patriarcas y Profetas, capítulo Abraham en Canaán, nos dice: la familia de Abraham comprendía más de 1000 almas. Los que por sus enseñanzas eran inducidos a adorar al Dios único encontraban un hogar en su campamento y allí, como en una escuela, recibían una instrucción que los preparaba para ser representantes de la verdadera fe. Así que pesaba sobre Abraham una gran responsabilidad. Educaba a los padres de familia y sus métodos de gobierno eran puestos en práctica en las casas que ellos presidían. En la antigüedad, el padre era el jefe y el sacerdote de su propia familia y ejercía autoridad sobre sus hijos aún después que éstos tenían sus propias familias. Sus descendientes aprendían a considerarle como su jefe, tanto en los asuntos religiosos como en los seculares. Abraham trató de perpetuar este sistema patriarcal de gobierno, pues tendía a conservar el conocimiento de Dios. Era necesario vincular a los miembros de la familia para construir una barrera contra la idolatría, tan generalizada y arraigada en aquel entonces. Abraham trataba por todos los medios a su alcance de evitar que los habitantes de su campamento se mezclaran con los paganos y presenciaran sus prácticas idólatras, pues sabía muy bien que la familiaridad con el mal iría corrompiendo insensiblemente los sanos principios. Ponía el mayor cuidado en excluir toda forma de religión falsa y en hacer comprender a los suyos la majestad y gloria del Dios viviente como único objeto del culto. El afecto de Abraham hacia sus hijos y su casa le movió a resguardar su fe religiosa y a inculcarles el conocimiento de los estatutos divinos como el legado más precioso que pudiera dejarles a ellos y por su medio al mundo. A todos les enseñó que estaban bajo el gobierno del Dios del cielo. No debía haber opresión de parte de los padres, ni desobediencia de parte de los hijos. La ley de Dios había designado a cada uno sus obligaciones, y sólo mediante la obediencia a dicha ley se podía obtener la felicidad y la prosperidad. Su propio ejemplo, la silenciosa influencia de su vida cotidiana, era una constante lección. La integridad inalterable, la benevolencia y la desinteresada cortesía que le habían granjeado la admiración de los reyes se manifestaban en el hogar. Había en esa vida una fragancia, una nobleza
y una dulzura de carácter que revelaban a todos que Abraham estaba en relación con el cielo. No descuidaba siquiera al más humilde de sus siervos. En su casa no había una ley para el amo y otra para el siervo. No había un camino real para el rico y otro para el pobre. Todos eran tratados con justicia y simpatía, como coherederos de la gracia de la vida. Que Dios nos ayude a todos a manifestar esta cortesía y esta gracia del cielo. Comentario de la lección del jueves 4 de octubre. Dios escogió un pueblo pequeño entre las naciones para mostrar a través de él lo maravilloso que es vivir bajo su dirección. Israel debía ser un experimento viviente de la gloria y la majestad que surgen como fruto de recibir la gracia de Dios y por ello obedecer fielmente sus santos preceptos. Mediante este pueblo humilde e insignificante a la vista del hombre, Dios quería mostrar cómo es la vida cuando el cielo y la tierra están íntimamente unidos. Es decir, Israel iba a ser un pedacito de cielo en la tierra, la demostración contundente de la gloriosa luz de Dios. Israel fue rodeado con la gracia del Señor. Dios les proveyó todo para que pudieran cumplir con el legado y el plan que Él tenía para ellos. Sin embargo, este pueblo a través de la historia se negó una y otra vez a vivir este glorioso ideal. No porque no tuvieran garantías para hacerlo, sino porque no quisieron vivir como Dios les estaba mostrando. Desecharon su ayuda, su palabra y a sus profetas. Hoy, el plan que Dios tenía con Israel quiere tenerlo en cada una de nuestras vidas. No porque lo merezcamos, no porque seamos muy inteligentes o destacados, sino porque Él nos ama, porque sueña con vernos crecer a su imagen, con vernos alcanzar las metas más grandes que Él tiene reservadas para cada uno de sus hijos. Por su gracia, el Señor quiere hacer de cada uno de nosotros una poderosa demostración de lo que es una vida en la que Dios es el Rey, una vida en donde se respetan sus mandamientos. La pregunta es, ¿haremos lo mismo que hizo el pueblo de Israel? ¿Seremos capaces de rechazar una salvación tan grande? ¿O vamos a elegir decir con sinceridad, como dijo el Señor Jesucristo, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón? Salmos 48. Que Dios nos ayude a deleitarnos en su presencia, en la práctica constante de su voluntad y en guardar sus mandamientos en nuestro corazón siempre. Lección para el día viernes 5 de octubre, para estudiar y meditar. El propósito original de Dios en la creación de la humanidad también se refleja en las instituciones de la familia, Génesis 2, 21 al 24, y del sábado. El sábado estaba destinado a toda la humanidad, como Jesús lo indicó claramente en Marcos 2, 27 y 28. De hecho, su naturaleza universal se observa en el relato del mismo Génesis, cuando Dios separó el séptimo día, no solo antes del llamado de Israel como pueblo del pacto, sino incluso antes de la introducción del pecado. ¡Qué poderosa fuerza unificadora podría haber sido el sábado si todas las personas lo hubieran guardado! Era el día de descanso que Dios destinó para recordarles a los descendientes de Adán y Eva su vínculo en común con Él y con los demás. El sábado y la familia fueron instituidos en el Edén y en el propósito de Dios están indisolublemente unidos. En ese día, más que en cualquier otro, nos es posible vivir la vida del Edén. Era el plan de Dios que los miembros de la familia se asociasen en el trabajo y en el estudio, en el culto y en la recreación. El padre como sacerdote de su casa, y él y la madre como maestros y compañeros de sus hijos. Conducción del niño, página 507. Amados hermanos y amadas hermanas, Dios nos llama a cumplir su plan, su ideal. Solo tenemos que aceptar su gracia y vivir día a día caminando en su santa ley. Dios no solo nos manda a obedecer, sino que nos da la fuerza, la vida, la salud y la motivación para obedecer. No solo nos invita a venir, sino que nos da la fuerza para aceptar su llamado y correr a sus brazos. No solo nos pide abrir la puerta de nuestra vida para que Él entre, sino que también nos da el poder para abrirle, y cuando entra a nuestro ser, trae con Él todo el cielo a nuestra vida. Vivir en el reino del pecado es triste, degradante y mortal.
Pero vivir en el reino de Cristo y para el reino de Cristo es el mayor gozo y el mejor de todos los privilegios que podemos experimentar. Ven a Cristo hoy. Vengamos a Cristo, porque la vida con Cristo sí es vida. Restauremos nuestra relación con Dios para que también se restaure nuestra relación con el prójimo, para que se restauren hogares, para que se restaure el trato del Padre hacia el Hijo y del Hijo hacia el Padre, de la hija hacia la madre y de la madre hacia la hija, del esposo hacia la esposa, y podamos ver en nuestro medio la gloria de Dios manifestada a través del verdadero amor. Maranata, y que Cristo venga pronto.